Frente a Frente presenta el tema del día. No lo anunciamos la semana pasada, solo dijimos que un día de esta semana estaría con nosotros el presidente del Congreso Nacional de la República, Luis Redondo, y en efecto hoy el titular de ese poder del Estado está aquí en el set de Frente a Frente. Bienvenido, diputado Luis Redondo. Es un placer tenerlo. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Bien, gracias, Renato. Contento de estar aquí compartiendo con usted y todos los auditores este día. Me acompañarán esta mañana dos periodistas. Nuestra jefa de coordinación y redacción, jefa de información y redacción de TN5 Estelar, Telma Mejía. ¿Qué tal, Telma? ¿Cómo estás? Muy bien, Renato. Gracias. Un placer estar aquí contigo, con el presidente del Congreso. Y el periodista de Tu Nota, Alex Flores. Alex, bienvenido. Buenos días. Buenos días, Renato. Buenos días, presidente. Pues aquí para conversar con el presidente del Congreso sobre diferentes temas y en medio de situaciones, problemas cíclicos, crisis nuevas del país. Muy bien, muchas gracias. Ya los conocí a ambos, no tanto a Telma como a Alex. Alex no, pero a Telma sí. Un gusto, Alex. Pues Alex es un destacado periodista de tunota.com por muchos años. Se destacó también en diario El Heraldo, así que lo tenemos de compañero hoy para hacer las consultas que dice ya días le quiere hacer. Bueno, interesante. Pero antes, Luz Madrid, Lucecita Madrid con el título del programa. Siempre con esto iniciamos en Frente a Frente. Buenos días, Lucecita. Muy buenos días, licenciado Renato, a nuestros invitados, televidentes. El tema del día en pantalla, recuerde que puede opinar a través de nuestras redes sociales, @FrenteAFrenteHN, y a través de nuestro WhatsApp 9773-6065. Para usted, ¿cuál es el principal reto que tiene el presidente del Congreso Nacional? Recuerde opinar a través de redes sociales. Frente a Frente presentó el tema del día. Solo permítanme, antes de comenzar la entrevista con el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, divulgar una noticia que como periodistas la destacamos sencillamente porque se trata de la seguridad de nuestros colegas, algunos de ellos que han recibido amenazas de muerte y que fueron planteadas ayer en una reunión regional en San Pedro Sula del Colegio de Periodistas de Honduras. Dirigentes de la Junta Directiva del capítulo noroccidental del Colegio de Periodistas, que acompañaron al Ministerio Público a dos de sus colegas a interponer denuncias por amenazas a muerte, mostraron su preocupación ante lo que sucede en este gremio. En este comunicado explican cómo esta situación se ha agravado ante la ausencia de una política de asistencia y protección para grupos vulnerables que incluyen a los periodistas. Es una situación complicada donde queda en evidencia la vulnerabilidad de los comunicadores y de los periodistas acá en el país. El llamado que nosotros estamos haciendo y parte de lo que hemos hecho saber en este comunicado es que las instituciones que tienen que velar por la seguridad de todos tienen que hacer su papel. No tenemos un mecanismo de protección, está de nombre pero no está funcionando. Necesitamos un Ministerio de los Derechos Humanos, una Secretaría de los Derechos Humanos que realmente se pronuncie al respecto. Las amenazas contra estos dos periodistas de la zona norte abarcan a sus familias y por eso se pide actuar con prontitud. Cada vez son más delicadas y son más fuertes. En el caso de la colega nos ha tocado sacarla de emergencia de su hogar para poderla llevar a una casa de seguridad donde el Colegio de Periodistas, ante vernos huérfanos, que no tenemos un ente que en realidad nos proteja y donde podamos sentir el respaldo, entonces se asumió esta responsabilidad el fin de semana. Entonces por eso nosotros hacemos un llamado enérgico a las autoridades, a quien corresponda. Recientemente, una delegación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos visitó el país y entre las observaciones preliminares precisamente señalan lo alarmante que resulta la situación de violencia contra defensores de derechos humanos. En los primeros 4 meses del 2023, 8 murieron violentamente. Además, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas registró más de 60 agresiones, entre los que se incluyen a periodistas. Bueno, nosotros tenemos y manejamos una estadística que la liberamos siempre cada año, salió el año pasado, pero actualmente nos mantenemos en reserva para mencionarla porque
la peligrosidad que esto corresponde y a lo que esto lleva, porque son casos todavía que están vigentes. Entonces tenemos una reserva en ese sentido a la hora de platicar del tema. Ante estas dos denuncias, en la Fiscalía se aduce que se le dará el seguimiento que corresponde. Lastimosamente es en el mes del periodista. Esperamos que esto no sea un efecto colateral, que vengan otros a interponer denuncias, que únicamente sean por ahora estos dos colegas, y esperamos que se pueda en su momento dar respuesta a las mismas. El Colegio de Periodistas llama a la Secretaría de Seguridad y al Ministerio Público a realizar las investigaciones inmediatas en este y otros atentados de comunicadores sociales. Bueno, lamentamos esto que le está pasando a los dos colegas de la región noroccidental y esperamos, tal como lo planteaba en su nota Zulma Thomas, la pronta investigación para esclarecer la fuente de estas amenazas que tienen dos colegas periodistas. Una de ellas, estoy viendo que es grave la situación. La Casa de Seguridad, el CONADE, porque en uno de los mensajes, por lo que escuchaba yo, le mandaron a dar todos los detalles de su familia, de sus hijos, de su esposo, dónde trabajaban, los horarios de sus escuelas y todo. Entonces consideró CONADE llevarla a una casa de seguridad. Alex. Pues yo creo que esto refleja el grado de desprotección que están los periodistas. Yo creo que todos en algún momento hemos vivido algún tipo de amenazas y solo en ese momento realmente vemos el grado de desprotección que hay para el gremio. Por más mecanismos que existan, difícilmente el periodista recurre a ellas también, porque tiene miedo de que estén infiltrados, porque las amenazas son fuertes. Entonces, ¿cómo pedirle a que el periodismo cumpla su labor con este tipo de amenazas? Principalmente, le digo, se siente desprotegido el periodista cuando es sometido a una amenaza. Sí, en el informe que trajo la misión ahorita de la CIDH, en el apartado que tiene que ver con libertad de expresión, más o menos genera como una serie de actores que han sido casi que en los últimos 20 años los protagonistas en cuanto a la intimidación de los periodistas, que están las acciones del crimen organizado, narcotráfico, los actores de corrupción y los actores ligados al gobierno, ¿verdad? O los distintos gobiernos. Han sido como la tendencia de los tres actores, y lo que estaba diciendo ayer la amenaza del colegio, lo que te viene a decir es que sigue siendo el periodismo un ejercicio de alto riesgo en este país, y así lo dice Reporteros Sin Fronteras, que en su último informe del Día Mundial de Prensa, el 3 de mayo, dijo que hemos caído 4 puntos más todavía de lo que caímos el año pasado. O sea que es como de ponerle mayor atención a una escalada donde el ejercer el periodismo en este país es de alto riesgo, pero también en todo lo que tiene que ver con Triángulo Norte. ¿Qué puede hacer el Congreso? Bueno, el Congreso está en deuda con nosotros, qué bueno que esté el presidente aquí del Congreso, porque tenemos pendientes, las reformas en el Código Penal, ¿verdad?, que se han comprometido, el tema de los delitos contra el honor, que no es impunidad a los periodistas, sino que pasar de la penalización carcelaria a llevarlo al ámbito civil, que hay otros mecanismos. No significa que los periodistas debemos quedar impunes por los excesos que cometamos, ¿verdad? Eso no es así, pero sí tiene que garantizar, porque ya la doctrina y las relatorías de libertad de expresión dicen que pena carcelaria para un periodista, para un ciudadano, es una intimidación al ejercicio de libertad de expresión. Y la libertad de expresión es un derecho que nos atañe a todos, es un derecho que la sociedad ha delegado en los periodistas, pero que cada vez está cobrando más fuerza y la ciudadanía está haciendo como mayor demanda de este derecho. Bueno, iniciamos con esta demanda, aprovechando hoy la presencia en el set de Frente a Frente del presidente del Congreso Nacional, y un asunto que desde diversas directivas del Congreso no se ha abordado, no se ha debatido en el Congreso, cuál es la despenalización de estos delitos. Diputado Redondo. Renato, Alex, Telma y el auditorio de Televicentro, también a los periodistas de la Costa Norte, donde yo soy, de Cortés, han puesto esta denuncia. Esto es un tema integral, no es solamente una cosa. Nosotros podemos venir y despenalizar, o podemos venir a hacer reformas a la parte del Código Penal donde habla no solamente de los delitos contra el honor, sino que algunas otras cosas, pero también tenemos que ver otros elementos. De nada sirve que nosotros hagamos cualquier cantidad de leyes mientras los órganos que son operadores de investigación
de Justicia no hacen su parte. Entonces hay una parte complementaria que tiene que hacerse desde el Ministerio Público, otra parte complementaria que tiene que hacerse de la Corte Suprema de Justicia, y eso es lo que hay que ver, hay que poner sobre la mesa, pero también hay que ver otra parte. Lo dijo el mismo Carlos Martínez en su entrevista, de que el colegio no les había dado una respuesta. Pues también el Colegio de Periodistas debería dar alguna respuesta, porque tienen algunos mecanismos, algunos reglamentos a lo interno de ellos, que yo creo que hay que poner en una mesa todos estos elementos para poder buscar una solución que no sea de venir y hacer reformas de leyes. Sin embargo, el tema de la reforma de ley del Código Penal, donde están los delitos contra el honor, está pasando por un proceso de investigación de una comisión que lleva varios meses haciendo una investigación exhaustiva y va a presentar ante el Pleno y ante el pueblo hondureño la información detallada de qué fue lo que se hizo en todo ese proceso. Y ahí incluye el tema de los delitos contra el honor. Y hay que recordar, cuando se hacen estas reformas, qué estaba pasando en ese momento. ¿Qué ocurría en el momento que se hacen reformas? Porque en el Congreso antes las reformas que se hacían no eran casualidad. Se hacían por situaciones que estaban pasando, digamos que en la cosa pública del país. ¿Cuál es su criterio del ejercicio del periodismo en Honduras, presidente? Primero, necesario. Creo que es necesario. Creo que también están pasando por un proceso donde la tecnología, los tiempos están demandando otro tipo de transmisiones. Ya antes nosotros buscábamos a través de los diarios impresos cuál era la noticia de la semana, la noticia del día. Hoy no, hoy hay programas como este en televisión, luego las redes sociales. Además de eso, otras alternativas que están en las redes sociales, que son diferentes segmentos los que tiene identificados en la población. Y todo esto son retos que tendrían que llevar, a mi juicio, a que se pueda modernizar. Ya el ejercicio del periodismo requiere constante actualización en este sentido. Hay un tema que es extraordinario, del cual yo he sido parte, de temas de autorregulación. Nosotros mismos estamos implementando esos temas de autorregulación en el Congreso Nacional, que también son parte de la cosa, de la ética, de la cosa que hay que hacer dentro del gremio periodístico, y que también abarca o debería incluir a todos los periodistas que son independientes o que van surgiendo también con bastante fuerza. Llámese los influencers, entre otros, que hacen algún tipo de periodismo, que puede ser a través de diferentes mecanismos y diferentes herramientas multimedia que hay. Bueno, de alguna u otra manera, usted conoció en una etapa previa más o menos asuntos de comunicación a través del deporte. No es periodista, pero para terminar con el tema, deberíamos tener más tiempo, pero hay tantos temas que abordar sobre el Congreso que cada cosa en un tiempo corto. ¿Tiene voluntad el presidente del Congreso, Luis Redondo, en relación a este tema para apoyar la despenalización de los delitos del honor? ¿O Luis Redondo es del criterio que a los periodistas siempre se les debe intimidar con cárcel? Y muchas gracias por recordarnos lo de la autorregulación, porque es un asunto que forma parte de nuestro debate cotidiano, que para evitar esos riesgos, cada uno de los que ejercemos el periodismo debemos poner de nuestra parte, saber hasta dónde llegar, saber cómo manejar, cómo procesar las noticias y saber que aún esto tiene límites. Así que me gustaría saber directamente su posición. ¿Luis Redondo es proclive a despenalizar estos delitos o no? Por supuesto. Por eso estamos haciendo esa investigación. Porque va, claro, una solución global con todo el tema del Código Penal. Pero por supuesto que hay que hacerlo. Sin embargo, hay que pasarlo por el Pleno y no todos los congresistas del Pleno van o están de acuerdo en que se despenalice. Entonces, es un tema de consensos, es un tema de buscar los votos. Y por esa razón no nos hemos ido a reformas pequeñas, Renato. Nos vamos a ir a toda una gran reforma del Código Penal donde incluye el despenalizar los delitos contra el honor. Muy bien. Telma Mejía y Alex Flores están aquí para preguntar. Seguro que cada uno de ellos tiene su agenda y esto lo desarrollamos inmediatamente después de la primera pausa comercial. Así que atentos esta mañana aquí en el set de Frente a Frente. El presidente del Congreso, Luis Redondo, y Luz nos repite el título del programa. El tema del día en pantalla para usted. ¿Cuál es el principal reto que tiene el presidente del Congreso Nacional?
Bueno, vamos a comenzar con esta. ¿Le molesta que desde el Partido Salvador de Honduras le llamen Luis XIV? No, no me molesta. Yo creo que hay libertad de expresión de quien sea. Y como yo tomo las cosas de donde vienen, a veces las personas que expresan eso no tienen la autoridad moral para poder emitir algunos comentarios, y de ahí lo tomo. Bueno, entendemos todos que cuando le dicen Luis XIV, lo que le quieren decir está manejando como un rey dictatorialmente ese Congreso Nacional. En las autocríticas que se hace cualquier presidente de un poder del Estado, como es el legislativo, ¿a qué conclusión llega Luis Redondo? Bueno, en primer lugar, yo recibí una ley orgánica que solamente se puede cambiar con 86 votos. Que la ley orgánica en sí es una ley que tiene amplios o le da amplios poderes a quien es el presidente del Congreso Nacional. Pero también lo que yo estoy haciendo en el Congreso Nacional en diferentes momentos es aplicar la ley orgánica. Hay que ver entonces por qué se llama o por qué se dice que hay una posición autoritaria. Voy a mencionar un caso. Se está haciendo uso de la palabra en la discusión de un artículo. Y si en ese momento se está queriendo presentar una moción de un tema que no es el que está en discusión y ni siquiera es una moción de orden, tengo que venir y no someter a votación o a consideración esa moción y que se está presentando en el momento que no es oportuno. Eso, por ejemplo, es una de las cosas. La otra, por ejemplo, es que si un congresista se levanta de su silla, abandona el hemiciclo, se va por 10 minutos y yo voy a una votación, en ese momento es obligación del congresista estar ahí. No levantarse. Y si vamos a votación y no está sentado alguien, en ese momento yo doy la instrucción de que se ponga la tarjeta, porque se requiere una tarjeta para que se siente alguien que vaya a cumplir con el deber constitucional que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué ocurre? Que antes ahí, muchos de los congresistas creen que el curul son dueños del curul. No es así. El curul le pertenece al pueblo. Y si en ese momento no está presente ni el propietario ni el suplente, se puede integrar cualquiera de los suplentes, siempre haciendo uso de la ley orgánica o de la Constitución de la República. ¿Le da mucha discrecionalidad al presidente del Congreso esa ley orgánica? ¿Cree usted que eso debe ser objeto de una reforma? Fíjese, Renato, que nosotros siempre padecimos, cuando estábamos ahí, del poder que se hace de la ley orgánica del Congreso Nacional. Siempre criticamos algunos de los procesos que se estaban haciendo dentro del Congreso. Por ejemplo, yo critico que está en la ley orgánica que el día 20 de enero, un día antes de que nosotros llegáramos al Congreso Nacional, se adicionara un artículo en la ley orgánica que obliga al Congreso Nacional a que le paguemos el 60% de los sueldos a todos los 128 diputados suplentes que están obligados a ir al Congreso Nacional, pero no dice qué pasa si no van, y hay que pagarles los sueldos. Eso incrementó el presupuesto que nosotros publicamos de manera transparente, pero está en la ley orgánica. Yo quisiera derogar eso o reformar eso, pero ocupo 86 votos y le garantizo que si a mí me consiguen los votos, que solo hace falta los votos de la bancada del Partido Nacional, yo hago esa reforma. ¿Se le cuestiona que ahora usted tiene un proceder, una conducta, un comportamiento similar a aquel comportamiento que usted mismo criticó estando en la oposición? Al contrario. Lo que yo critiqué cuando estaba en la oposición era el uso de una posición de poder en el Congreso Nacional para facilitar que se hagan decretos de corrupción y garantizar impunidad. Lo que yo estoy haciendo es cumpliendo con la ley, haciendo uso para asuntos que sean de bien en representación del pueblo, pero no para venir y facilitar decretos como, por ejemplo, que se ha denunciado ampliamente en diferentes medios, en este mismo medio de comunicación, cuando se aprobaron unos decretos para poder garantizar más de varios miles de millones de lempiras con el tema tributario, por ejemplo. Entonces, que se utilizó la ley orgánica, que se utilizó ese poder. Ustedes nunca, ni el pueblo hondureño, nunca va a ver que nosotros aprobemos, utilizando la ley orgánica para decretos que generen corrupción e impunidad en el país. Ahora, pero con esto que usted plantea de que antes cuestionaba y que mencionaba Renato, que antes cuestionaba y ahora lo señalan de practicar, tiene que ver con el tema del nuevo fondo departamental. Usted planteó, por ejemplo, en 2018, cuestionó no la ejecución, si habían o no obras con estos recursos, sino que los diputados hacían política con estos fondos. Y con lo nuevo que se han aprobado, ¿no están haciendo política también?
Fíjense que yo, de hecho, yo denuncié el fondo departamental. Y fue tan así que en esta legislación en la que yo dirijo, fui yo quien presentó la derogación del artículo 116 que tiene que ver con el fondo departamental. Fui yo también quien hizo una reforma a la ley del Tribunal Superior de Cuentas para que los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas enviaran todos los expedientes en el estado en que están al Ministerio Público, especialmente a la UFERCO, para que se siguiera un proceso de investigación del fondo departamental. No existe un fondo departamental, se va a derogar. Y lo voy a decir porque está ahí en la parte de abajo de la agenda que yo voy presentando. Porque un segmento del Congreso Nacional dice que se requieren 86 votos, porque esto está en la ley orgánica, cuando se mete la ley, en la ley orgánica la creación del fondo departamental, dice, créase una ley que va a regular este fondo, y además dice que se va a aprobar con la mitad más uno de los que, con 65 votos, o la mitad más uno de los presentes, porque así es como se aprueban los decretos en el Congreso. Se creó la ley, y cuando se aprueba la ley y se va a aprobar el acta, así como Agapito, aquel famoso que le bajó las penas a los delitos públicos, presentaron la reconsideración del acta, el que para poder hacer una reforma a ese decreto del fondo departamental se requieren 86 votos. Entonces, ¿qué hice yo? Presentar la derogación, se va a derogar. ¿Qué hicimos nosotros? Miren, yo me acuerdo que yo yo ayudé muchísimo a diferentes organizaciones de fuera del Congreso Nacional con la esperanza de que esas organizaciones pudieran hacer denuncias de los hechos que nosotros íbamos documentando dentro del Congreso Nacional. Primero, porque yo no tenía la capacidad de hacerlo. Segundo, porque yo no tuve un empleado cuando estuve en el Congreso Nacional, no tenía nada. Y una de estas organizaciones, beligerante, que ha denunciado muchas cosas, me dice, óigame, Luis, ¿por qué usted no hace una ONG para que demuestre que los congresistas tienen capacidad de hacer la gestión de proyectos y de fondos para el beneficio del pueblo? Y yo le dije en ese momento, no puedo hacer eso, porque nosotros los congresistas estamos para legislar y no estamos para poder andar manejando fondos. Y me dice, se equivoca. En la Constitución está la facultad del Congreso Nacional y por eso nosotros creamos las subvenciones. Las subvenciones hoy se están haciendo ayudas puntuales. Pero te las cuestionó. Diputado. Es que no eran igual, porque en aquel momento lo que se hacía es que se robaban el dinero o no se publicaba nada. Pero siguen entregando mochilas, Luis. Siguen entregando ayudas y promocionándose con esas subvenciones, con esos bonos. O sea, la forma de hacer política o algo no se diferencia de la forma que antes se cuestionaba. Y aquí solo le quiero preguntar, como usted siempre cuando tomó, digamos, posesión de su cargo y todo, usted ha denunciado que ha encontrado un Congreso lleno de vicios y de irregularidades, incluso actos ilícitos reñidos, ¿verdad?, con la ley. Entonces usted anunció que la UFERCO le había dado potestad para que fuera a abrir o conocer algunos casos. O sea, ¿cuántos de esos casos realmente tienen vicios? ¿Cómo avanza esa investigación? ¿Cómo se mantiene esa relación con la UFERCO? Porque ustedes a la UFERCO incluso ahora le dieron potestades por encima del fiscal general. Entonces, ¿cómo está avanzando eso? Y le digo esto porque cada vez que hay determinado momento de crisis o de hechos ahí en el Congreso, vas por las redes y las denuncias y las indirectas de lo que se encontró, pero ya a estas alturas tenemos más de un año y medio en el poder o algo. ¿Qué se ha avanzado realmente? O sea, ¿cómo está? ¿Cuándo van a procesar a esos presuntos casos de corrupción que encontraron en el Congreso para empezar realmente a dar un mensaje más fuerte de transparencia o de actuación de la ley dentro de las potestades mismas que la ley les da? Claro. Voy a primero terminar de cerrar lo que estábamos hablando y luego lo voy a contestar esto. Miren, subvenciones. Yo hoy tengo más de 14,000 solicitudes de personas diferentes. De esas, tengo alrededor del 25% que me piden mochilas, que me piden cuadernos, porque no tienen ni mochilas ni cuadernos. ¿Qué hago? Si les puedo ayudar, lo voy a ayudar. Tengo, por ejemplo, una solicitud que nosotros hicimos una diferencia, la presentamos al Pleno, una subvención, donde entregamos 10,000 lempiras a 600 familias de la colonia Guillén cuando perdieron sus casas. Yo manejo como subvención, por ejemplo, la aportación que se hace a la Teletón. Es una subvención también con la cual hacemos nosotros diferentes tipos de ayudas. Por ejemplo, estoy manejando en este momento
Hacemos estudio, hacemos preauditoría, hacemos auditoría concurrente, estamos por publicar cada uno de los informes que presente cada uno de los diputados. Yo no conozco todos los casos, pero lo voy a mencionar casos que si no estuviese esa ayuda que el pueblo busca en las diferentes comunidades, que no encuentra respuesta porque no tiene fondos, el alcalde lo busca, va a ayudar con los amigos y no reúne fondos, va a buscar con ONGs y no tienen fondos, entonces va donde los diputados. Y los diputados le dan de lo que pueden. Hoy lo que pueden hacer ellos es documentarlo todo y se va a publicar íntegro, tal cual debe de ser, en un servidor que nosotros vamos a comprar en el mes de junio de este año para poder publicar todos los temas de subvenciones, y yo le garantizo que ahí se va a ver cuál es el segmento, el lugar hacia dónde van. Solo voy a mencionar algo. Tengo una solicitud del Catarino Rivas. Esa solicitud del Catarino Rivas, ellos ya pidieron ayuda por todos lados. Nosotros estamos trabajando. El viernes va una delegación para conocer cuáles son esas necesidades y poder llevarlas al Congreso Nacional debajo la figura de la subvención. Mediante la misma Comisión de Salud nosotros vamos a dar respuesta. En cuanto a lo que usted dice del OFERCO, nosotros lo que hicimos fue lo siguiente. Hicimos una reforma a la ley, porque la OFERCO, para los televidentes, nace del lado de acción, un acuerdo que se hizo entre la MAXI y el Ministerio Público. Antes se llamaba UFESIC. Y la UFESIC era como el órgano, ese brazo que no tenía la MAXI, la parte del querellante, la parte que presentaba la investigación, las acusaciones, etc. Entonces se hacía la investigación en la MAXI, pasaban los casos a la UFESIC. Yo recuerdo que una vez le pasaron 4 casos a la UFESIC y en el Ministerio Público, ¿sabe qué hicieron? Le dividieron en 21 líneas de investigación. Imposible, porque no tenía personal ni recurso humano la UFESIC en ese entonces. Luego sacan a la MAXI. Por cierto, ahí había un brazo que tenía el Poder Ejecutivo con la MAXI, que era la UGAR MAXI, que habían puesto a quien fue la procuradora, Lidia Estela, que era la que dirigía la UGAR MAXI para ver todas las cosas de enlace con el Ejecutivo con esto. Pues entonces sale la MAXI. Cuando sale la MAXI, la UFESIC se transforma en UFERCO, lo que es hoy. Pero dependía de un acuerdo, para que la gente que nos está viendo lo entienda, de un acuerdo interno del Ministerio Público que no le daba las mismas facultades que tenía, por ejemplo, la Fiscalía contra la Corrupción, la Fiscalía del Narcotráfico en el Ministerio Público. Lo que nosotros hicimos es, ante la posibilidad, mire, esta es la primera vez que lo voy a decir públicamente, ante la posibilidad de congresistas que habían manifestado que no iban a dar su voto para la elección del próximo fiscal, ¿y con eso qué pasa? Si no dan su voto para la elección del próximo fiscal, se recurre a la ley orgánica del Congreso Nacional que dice que las elecciones de segundo orden o las elecciones que se hacen en el Congreso Nacional, mientras no se nombre, van a continuar en su puesto. Entonces, ante esa posibilidad, nosotros le damos las facultades a la UFERCO que debería tenerlo igual que las demás fiscalías, no por encima del fiscal, sino que igual que las demás fiscalías. Entonces, una vez que se le dan esas facultades, hasta que se nombre un nuevo fiscal, nosotros lo que buscamos y lo que ha pasado es que ahora los congresistas que no querían dar su voto para la elección de un nuevo fiscal, ahora sí están de acuerdo que haya un nuevo fiscal. Entonces, a veces, cuando se hacen reformas, tienen que ver con una estrategia legislativa o de acción. Sin embargo, ya le dimos esas facultades. Y a pesar de eso, el fiscal Luis Santos ha estado esperando que del Tribunal Superior de Cuentas le mandaran los expedientes de otra reforma que nosotros hicimos. ¿Y qué ha pasado ahí? Que se han tomado atribuciones por sí mismos con sus propios análisis y no han mandado esos expedientes. ¿Por qué no mandan esos expedientes? ¿Por qué no van y los secuestran esos expedientes? Por ejemplo, ha pasado que el mismo fiscal, hay que leer los tweets de él, dice, 4 años haciendo una investigación de un caso y una juez vino y en poco tiempo tiró el caso a la basura. Entonces, ¿por qué no denuncia a los jueces? Los fiscales tienen la acción de denunciar a los jueces que están cometiendo delitos. ¿Por qué no lo hacen? Le voy a decir la respuesta. Porque de 10 jueces que sean denunciados por el Ministerio Público, solo a 2 se siguen los casos y los otros 8 salían. Por eso hay que hacer cambios. ¿Cuál es la parte que hace el Congreso Nacional para ayudar y contribuir en esos cambios? En cambiar una corte. En lo que vamos a hacer ahora con el proceso del fiscal general también y adjunto. En esos cambios, en buscar personas que vayan a defender ahí el principio constitucional y de aplicación de justicia. Seguramente Telma tendrá una repregunta sobre esa respuesta que ha dado el presidente. Yo quiero terminar con el asunto que planteaste, Alex, sobre las subvenciones. Porque
cuando leo publicaciones de los millones de lempiras que gasta el Congreso Nacional en ese tipo de ayudas, siempre me pregunto si es deber del Congreso Nacional y no del Ejecutivo lo que está haciendo. Y si no utilizan los diputados esas subvenciones para hacer política en un país que nos cuesta hacer dinero, en un país que necesitamos tanto en infraestructura hospitalaria, vial, educativa. Y máxime en momentos que ustedes mismos lo han criticado, que les dejaron las arcas vacías y cuando deben demostrar austeridad. No es incoherencia entonces haber cuestionado en la oposición ese tipo de subvenciones que se utilizan para hacer política y estarlas practicando ahora, aunque sea con otro nombre, presidente Luis Redondo. Sí, de hecho, lo sigo diciendo. Yo llamé a uno de los congresistas hace poco porque en unas sillas que donó para una escuela, pupitres, que tienen bracitos así, aparecía el nombre de él. Y me dice, presidente, pero ese no lo hice con subvención, me dice, lo hice con mis propios fondos y no lo hice con subvención. Y lo primero que hice fue al auditor que tengo interno, que es el que está revisando eso, revíseme a ver si es cierto eso, y así fue. Entonces, si él lo quiere hacer por su lado, que lo haga. Pero hay cosas que nadie sabe. Si usted ve, hay un video, creo, en YouTube, de un lugar que se llama Yamaranguila. Yo tengo, desde 1996, hago brigadas médicas odontológicas, ayudo a personas. Cualquier cantidad de personas. He estado en temas de enviar a personas a Estados Unidos a que se realicen operaciones quirúrgicas que no se pueden realizar aquí en el país. Renato, búsqueme una publicación mía. Una publicación que diga, estoy ayudando para promocionarme en algo. Yo ni siquiera sabía que iba a estar en política, porque esa es mi mística. El tema ahí es que le doy la gracia a Dios para servir en ese sentido. Ahora, ¿qué pasa con los diputados? Que en este momento, con las subvenciones que se están ayudando, en casos puntuales, le puedo decir que de todas las liquidaciones que se están revisando en este momento, no hay una tan sola que haya una publicidad, que haya una promoción. Sin embargo, le digo algo, es constitucional. Los diputados, por supuesto, que pueden, además de hacer esto, ejecutar proyectos, gestionar proyectos. ¿Y qué ocurre en el departamento? Le voy a poner un caso. Hay una diputada, gracias a Dios, extraordinaria, que tiene solicitudes para poder transportar personas que están en gracias a Dios, para traerlas a tierra firme a que las puedan atender. ¿De dónde cree que sacaba ella el transporte? El combustible, porque lograba conseguir con la policía o las Fuerzas Armadas el transporte. De su dinero, de ahí lo sacaba. No, diputada, yo le voy a dar subvenciones, aplique eso para que lo puedan hacer, porque eso se requiere. Mientras vienen las soluciones del gobierno central, que ya están en agenda algunas cosas de esas, hay que hacer esto, porque la gente allá en las comunidades, ¿a quién cree que ve? Al diputado. ¿Y sabe dónde lo ve? Lo va a buscar a la casa. Va a la casa de él y dice, diputado, necesito un tornillo para una operación de mi hijo. Y el diputado se ha tenido que bolsear. Hoy el diputado tiene la oportunidad legal de demostrar que sí se puede hacer. La diferencia entre antes y después es lo siguiente en pocas palabras. Antes se lo robaban. Hoy nosotros vamos a demostrar que sí somos capaces de hacer eso y esos manejos de manera honesta. Ahora, el problema es que al final uno se da cuenta que se lo roban hasta que viene una misión internacional y empieza a explorar, a investigar y profundizar. Miren, que haga política un diputado, eso es coherente, si prácticamente es un cargo político, pero que hagan dinero con sus propios recursos, no utilizando los recursos públicos. Esto siempre se ha prestado para la corrupción. Ahora posiblemente usted nos diga, es transparente, les aseguro que nadie está robándose ese dinero. El problema es que nos damos cuenta, le insisto en esto, hasta que viene un organismo así independiente y empieza a hurgar, explorar, y nos damos cuenta que sí lo utilizaron para otros menesteres. Y con esto finalizo. Lo puede decir la Constitución, lo puede avalar la Constitución, pero la Constitución nació con ese error porque desde siempre hubo políticos que dijeron, utilicemos recursos públicos para hacer política en nuestros pueblos. Y es deber de los que han visto esto, tratar de corregirlo y denunciarlo. Pero a la larga, Luis, todo lo que se está demostrando entonces es que seguimos con esa política asistencialista, ¿verdad? De apagar el fuego y dando, digamos, duplicando los roles de los poderes del Estado, que deben ser independientes, ¿verdad? Entonces el poder legislativo o es para legislar, ¿verdad? O es para andar donando, y los diputados autopromocionándose, entre diputados serios, medio serios y los que intentan ser serios, que uno lo ve por las redes. Es una promoción casi abierta, ¿verdad? De campaña y de adulación. Entonces es hacer
de la ayuda social casi como un favor, y es casi como burlarse de la necesidad de la gente. Pero en esa técnica asistencialista, digamos, lo que estamos viendo es una falla estructural del Estado. En el tema de salud, digamos, usted dice, tengo una petición de Mario Catarino Rivas, que son hospitales que están como el Hospital Escuela, ¿va? Pero no es, ¿le compete al Congreso resolver eso o le compete a la Secretaría de Salud? Le compete al Poder Ejecutivo hacer las políticas públicas necesarias para eso. Y ahí entonces, ¿cómo hacemos el papel de complementar los poderes del Estado, pero sin que el uno y el otro se vean que están haciendo asistencialismo, ¿verdad? Y que están, digamos, de una u otra manera lucrándose de la necesidad y de la salud del pueblo? Mire, yo entiendo que hayan dudas, entiendo que haya interrogantes, entiendo que hayan cuestionamientos y señalamientos, eso lo entiendo. Y lo entiendo porque antes se robaban el dinero, pero antes pasaba algo. Antes nadie se daba cuenta de las subvenciones o del manejo de los fondos departamentales, porque antes era en el oscurantismo. Antes eso era oculto. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Publicando hoy cada centavo y cada cosa que se está haciendo. Pero eso no quiere decir, como usted lo dijo, que garantice que el fondo que se va a entregar o que se va a hacer para un patronato, para una escuela que se va a construir, para una sociedad de padres de familia, pueda ser empleado de manera honesta. Por supuesto que no lo garantiza. El que lo garantiza es el proceso que nosotros hemos diseñado. Esto no es que vengas aquí y me pedís algo, sino que hay un proceso interno que tiene un manual, que tiene auditoría, que tiene una parte de transparencia y que compromete que si el congresista no liquida el fondo ese, no hace el informe de lo que debe de hacer, se le va a deducir por planilla de su sueldo los fondos que se han entregado. Está ese compromiso, pero tampoco eso garantiza. Lo que va a garantizar es la veeduría que nosotros internamente están haciendo. ¿Sabe por qué? Porque si un diputado, cualquiera de los 256, comete un error, que puede pasar, y que lo cometiera, ese diputado, a quien van a señalar es al presidente del Congreso Nacional. A quien van a señalar es a quien está dirigiendo el Congreso, porque así ha sido. La diferencia entre el proceso anterior y el proceso que se está haciendo ahora es que son cosas puntuales. Nosotros, tiene razón, Telma, nosotros no vamos en ningún momento a suplantar el papel que hace, por ejemplo, algunos de los ministerios, algunas de las instituciones del Poder Ejecutivo. Primero, porque no tenemos la capacidad económica de hacerlo. Estos son proyectos que, si no se hacen, tendrían que esperar. Voy a volver a citar el caso del Catarino Rivas. Tiene que esperar. ¿Qué tiene que esperar? Vamos a hablar jurídicamente, porque es lo que nosotros hacemos leyes. Que se inicie un proceso para ver todo el tema del manejo de las canteras de agua, de unos conectores de oxígeno que se necesitan. Esos conectores de oxígeno, si nosotros no ponemos una solución hoy, con nuestro propio dinero o con los fondos que tenemos del Congreso Nacional, como cuando hacemos en Teletón, la gente se va a morir. Entonces, ¿qué hacemos? Esperar a que una ley de contratación del Estado, que me lleva a meses de aprobación, se aplique, o a esperar a la reforma que vamos a hacer, que se está trabajando con esto Lamón, Edmundo Orellana, al mismo Congreso Nacional tenemos un equipo para poder agilizar este tipo de acciones. O hacemos esas pequeñas cosas, porque son limitadas. Nosotros no podemos hacer proyectos de gran envergadura. El más grande que hicimos fue el de la colonia Guillén, cuando llevamos a 600 familias con 10,000 lempiras a cada familia. Es el más grande. Pero por ejemplo, el caso específico que acabo de mencionar, son cosas que requieren de solución inmediata. Y repito, la gente busca al congresista. La gente llega a la casa del congresista. Hay casas. Mire, yo a veces hay congresistas que le digo, ¿por qué no tomo una foto de las filas que hacen en su casa? A veces le he pedido eso. Hay algunos congresistas que se les esconden y la gente lo dice. Imagínense que yo en Cortés solo he ido, el año pasado solo fui 5 veces a Cortés. No he podido ir, quisiera ir a Cortés. Entonces, para poder dedicar el tiempo que debería dedicarle. Sin embargo, sí le puedo decir, es cierto, hay congresistas, hay gente que venía antes, yo no sé ahora, pero antes yo recibí visitas desde Ocotepeque, venían aquí a Tegucigalpa y me decían, mire, yo le pido ayuda a usted porque los congresistas que teníamos nosotros allá antes, no sabemos dónde encontrarlos, porque eso ha pasado. Aquí se han elegido personas que no viven en el lugar y solo porque nacieron en el lugar los ponen de candidatos porque son populares en representación de la gente. Por eso no los hallan a muchos. Muy bien, tenemos que ir a una nueva pausa comercial. No me quedó claro si Luis Redondo es partidario de reformar esa ley orgánica del Congreso que le concede demasiada discrecionalidad a sus presidentes.
y que en oposición dicen la vamos a reformar. Yo escuché a muchos diputados de Libre diciendo, es lo primerito que voy a proponer y que voy a presentar en el Congreso Nacional, que se reforme esa ley orgánica. Pero bueno, cuando ya se está en el poder, es una herramienta para facilitarle al presidente del Congreso, y eso es histórico, controlar a su manera y con absoluta discreción las sesiones y los procesos en ese poder legislativo, Luis. La cosa es si se maneja la ley orgánica para hacer actos de corrupción e impunidad o se maneja para poder llevar una agenda complementaria que es pública en beneficio del pueblo. Esa es la diferencia. Luis, y esta es la última porque sé que Alex tiene una pregunta. ¿Cuál es el nivel de autocrítica de Luis Redondo? ¿No percibe Luis Redondo que indistintamente de ese desgaste en el inicio de la aprobación de la Junta Directiva, donde él fue electo presidente y que ha sido cuestionada hasta el día de hoy y por lo cual se le exige al Poder Judicial se pronuncie, la figura de Luis Redondo ha sufrido un desgaste y que proviene sobre todo de su propio partido? Mire, Renato, traje aquí esto, se lo voy a dar impreso. Esto contiene un documento al que yo llamo la verdad de la Junta Directiva, cuando fue electa la Junta Directiva, las firmas de quienes estuvieron en el Congreso Nacional y todo el proceso de eso. Ahí está respondido claramente, algo que nadie ha refutado desde que nosotros lo hicimos público y que estuvimos defendiendo durante mucho tiempo cuando evitamos que se rompiera el orden constitucional, que era la intención de alguien que nunca fue criticado en ningún medio de comunicación y que cometió actos criminales por los cuales tiene que pagar, que fue el secretario de Estado en el despacho de gobernación que tenía Juan Orlando Hernández, el señor Ayala. El manejo que hizo, lo que pretendió hacer en la sesión. Y ahí está descrito, y ahí está anotado para la historia de qué fue lo que ocurrió en ese momento. Para complementar un poco la respuesta a su pregunta, nosotros, yo le mandé a producción un enlace de una noticia que acaba de salir publicada por un medio de difusión internacional, Reuters, donde hacen una investigación donde dentro de esa investigación concurren 2 personas que trabajan para la empresa Twitter. En esa investigación dicen que desde una empresa que está en Estados Unidos, en el estado de la Florida, en Miami, se hicieron ataques masivos a la gente de la CICIG en Guatemala. Se hicieron ataques masivos a la gente a la elección o a la candidata Xiomara Castro durante la elección. Y se hicieron y se siguen haciendo hoy día, en este mismo momento, ataques masivos también al presidente del Congreso de Honduras, Luis Redondo. Ahí le dice a usted varias cosas. Que se está pagando dinero por que se hagan este tipo de ataques masivos. Y se está también, ¿quién paga ese dinero? ¿De dónde sale ese dinero? ¿De dónde salen esos millones que se están pagando en este tipo de situaciones que están pasando hoy en día para poder deteriorar la imagen del presidente del Congreso Nacional? Además, ¿por qué? ¿Para qué? Veamos qué es lo que yo hago. He derogado leyes de combate a la corrupción. Hemos logrado nosotros los consensos y los votos para cumplir con la agenda del Acuerdo Bicentenario del Plan de Gobierno. Hemos hecho reformas que fueron cuestionadas de que no íbamos a lograr nosotros los votos y logramos los votos. Hemos hecho un cambio al declarar como un bien, un derecho fundamental, el derecho a la energía eléctrica. Hay países que en su constitución lo tienen. Hay países que hicieron, por ejemplo, dentro de su constitución que haya derecho al internet, entre otras cosas. Pero al haber hecho eso nosotros, al haber hecho cambios dentro del sector energético, como ocurrió, por ejemplo, en Los Ángeles, en Estados Unidos, cuando en un tiempo ellos hicieron en su estado un ordenamiento jurídico interno que subió la energía de $100 casi a $900. Me decía Lowe, uno de los congresistas que vino y me reuní en la Intercontinental de San Pedro Sula, nosotros, la nación más poderosa del mundo, nos equivocamos, dice. Así que cuando se hablaba o se cuestionaba de esas decisiones, ¿pero a quién afectó esas decisiones? ¿A quién afecta cuando yo salgo y hice una denuncia que la puse Ministerio Público, CNA,
Maxi, la llevé hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el retardo malicioso de la aplicación de justicia, donde denuncié todo lo que se aprobó el 20 de enero del 2014. Un decreto, solo un decreto que está ahí, tiene 99 contratos y contratas, por Dios. Ese día no se hizo sesión. Las sesiones terminaban el 19 de enero y el 20 de enero aprobaron 67 decretos. Uno de esos decretos, cuando no había sesión, cuando no había gente, cuando no se votó, tiene esos 99 contratos y contratas. Usted no tiene idea cómo me invitaban a mí a cafés algunos amigos que estaban relacionados en el sector privado con estos contratos de energía que yo no sabía que estaban relacionados, porque yo denuncié el acto jurídico legislativo. Pero cuando usted va a ver la persona jurídica, cuando usted ve que son capaces de agarrar el mismo contrato y darle copy-paste y meterlo para tener llave en mano proyectos de decreto de generación de energía, usted puede entender entonces de dónde posiblemente pueden salir. Pero también los fideicomisos. Cuando nosotros derogamos los fideicomisos que pasan a una caja única y que el Estado de Honduras no conocía los manejos que se hacían y la corrupción que se hacían muchos de ellos. O lo que estamos nosotros por hacer en este momento cuando tenemos en agenda un proyecto de decreto de justicia tributaria donde se han hecho sendos actos de corrupción. Yo quisiera ver a alguno de los que defienda, de los que tienen exoneraciones en este momento, no los medios, no a los congresistas, no a los empresarios que se sienten en desventaja como el sector de las farmacias. El sector farmacéutico dice, ¿y cómo es que hacen estos otros de tales farmacias que nosotros por más que hacemos no podemos bajar el precio de los medicamentos? Por supuesto, porque tienen exoneraciones. Hay competencia leal, hay concentración de mercados, hay un tema que se llama antitrust, que evita el tema de concentraciones de mercado. Por eso es que les gustaba controlar la Comisión de la Libre Competencia, porque desde ahí se garantizaban complementariamente este manejo de situaciones. Entonces vuelvo a la respuesta, porque le podría dar más ejemplos. Derogamos las sedes. La ley de las sedes hoy no existe. No debería existir nada contra estas estructuras criminales que se ampararon en un ordenamiento jurídico que era inconstitucional y que era de público conocimiento. ¿Y qué ocurre? ¿Qué pasa con aquellos que más adelante se va a conocer? Porque todo tiene una razón de ser. ¿Por qué no ahora? ¿Con la fiscalía actual? ¿O esperamos uno nuevo? Yo creo que es mejor esperar uno nuevo. Pero estructuras criminales que, lamentablemente, en casos que se están judicializando en Estados Unidos, van saliendo hechos que después todos nosotros, ustedes los periodistas que manejan toda la información, van a ir conectando los puntos y se va a entender, como hoy se entiende, por ejemplo, que el Partido Nacional y el titular del Partido Nacional financió a las maras con fondos del narcotráfico para poder generar un fraude electoral, que financiaron a personas. Renato, nosotros sabemos los nombres, sabemos quiénes son esas personas. ¿Y sabe qué es lo triste? Pusimos las denuncias. Y yo tengo gente ahorita que está en Inglaterra, que pidieron, y están en otros lugares, que pidieron asilo político porque tenían miedo por sus vidas cuando fueron a declarar sobre esos fraudes electorales debidamente documentados. Fíjense que cuando lo llevé a la Maxi, Jiménez Mayor me asignó a mí a unos fiscales que eran de Colombia para documentar todo el proceso. Allá llegaron a San Pedro, a mi oficina, trabajamos durante semanas documentando todo el proceso del fraude electoral. A los 2 meses la Maxi ya no estaba. Entonces, ¿qué ocurre? Que si hemos tocado y hemos modificado cosas y nuestro comportamiento desde antes ha sido ahora, y ahora que saben que nosotros tenemos solo un pequeño poder, ¿cuál es el poder que tenemos? La agenda del Congreso. Pero las decisiones del Congreso se toman con 128 diputados. Y yo debo reconocer que he tenido en más de 50 decretos el acompañamiento por unanimidad, en un hecho histórico que nunca había pasado, de diputados de todas las bancadas, por unanimidad. Yo debo reconocer que tanto el Partido Nacional y Liberal, que algunos de ellos, no todos, participaron en la creación de las sedes, por ejemplo, dieron su voto para derogarlas. Debo reconocer que hay apoyo y ha habido apoyo en diferentes decretos. Entonces, como hemos hecho estos logros y como hemos afectado intereses de los que estaban cómodos, porque aquí el problema de Honduras que había es un problema que por más leyes que hiciéramos, era de impunidad. Y mientras haya impunidad, en Honduras no va a haber ninguna solución. Luis, perdón, pero si usted se autoevalúa también, ¿verdad? Como lo está viendo, y Renato le preguntaba, bueno, hay que ver internamente alguna autocrítica o algo que se está haciendo bien o no, pero usted, bueno, tiene una autoevaluación de 100, ¿verdad?
¿qué es dentro de los desafíos un poco del programa aquí? ¿Qué está impidiendo entonces que avance en esa agenda legislativa de país? ¿Por qué, digamos, no se avanza en el tema de los temas de país, de las reformas electorales? ¿Cuándo vamos a tener el tercer magistrado en el Tribunal Superior de Cuentas, digamos, si queremos avanzar? Estamos en una institucionalidad deteriorada, perfecto, pero ¿qué hay que ir construyendo? No podemos seguir llorando sobre esa institucionalidad, ¿verdad?, que está deteriorada. Tenemos que levantar y construir. O sea, ¿qué está impidiendo entonces a Luis Redondo y su directiva avanzar en esa construcción de consensos en la Cámara Legislativa para que podamos ver, digamos, sesiones donde no se apruebe el Día de la Baleada, el homenaje a tal, que es válido? Pero creo que el país siente que hay temas más de fondo, que hay temas de país que debe tocar el Congreso, más allá de las subvenciones constitucionales, que fue la idea que le dio esa ONG. Al final le dijo, ahí está en la Constitución, use la subvención. Pero aparte de eso, o sea, ¿qué está impidiendo que usted siga? O es el desgaste en este corto tiempo de 15 meses que ha hecho que ya Luis Redondo no genere consenso ni siquiera para aprobar iniciativas, mociones que solo requieren de mayoría simple. Me parece que es un punto importante que analizar. Alex va a plantear otros que me gustaría los trasladaras ahora al público, a don Luis Redondo, para que lo responda luego. Bueno, en un principio, con esto que último me mencionó, usted dice, tengo los nombres de la gente que fue sobornada para el proceso electoral. Sí. ¿De qué niveles son? Están hechas en denuncias y obviamente no se dicen públicamente por razones obvias, pero sí están hechas las denuncias, grabaciones, documentación técnica, todo, absolutamente todo. ¿Cuánto se pagó? No sé los valores de cuánto se pagó, porque hay que hacer los trazados de transacciones, algunas de ellas pudieron haberse hecho en efectivo, yo lo desconozco. Es como que me preguntara, Alex, cuánto se estará pagando en los montos de eso de la noticia de Reuters a Estados Unidos allá en Miami, no lo sé, pero le puedo decir algo. Mire lo que yo diría, con ese caso específico. Hace poco en Estados Unidos hubo una investigación por un presidente que tuvo alguna influencia desde otro país en el tema de las elecciones. ¿Y qué está pasando aquí? Exactamente lo mismo. Una empresa de otro país influenciando las elecciones y metiendo en la matriz mediática digital de redes sociales temas para querer influenciar sobre lo que usted menciona, el desgaste, lo demás, que ya le voy a responder eso. Entonces, no sé, pero sí le puedo decir que cuando nosotros hicimos eso, recuerdo que lo hicimos en el sótano de un hotel, metimos como con gente que estaba aterrada para poder hacer eso. ¿Sabe cuáles son las decisiones que había que tomar sin tener poder? El que yo le garantizara, le daba confianza a esas personas de hacer las denuncias porque estaban dentro del proceso, el que yo le garantizara sacar del país no solo a la persona, sino que a sus familias. Había que garantizar eso. ¿Y sabes qué pasaba? Nadie les ayudaba. Ni siquiera lo pudimos hacer a través de los mecanismos de protección como lo que están buscando los periodistas ahora, porque está arcaico, porque hay que fortalecerlo y porque eso se requiere de dinero, por eso hay que hacer reformas tributarias, por eso hay que hacer un montón de cosas y no meter más impuestos, sino que hacer que haya justicia en este sentido. Entonces, ¿qué había que hacer? Buscar a como diera lugar y ¿sabe qué? Bolsearse para poder sacar a esas personas a que vayan a la deriva a saber cómo vivir en otros lugares. Esa información se hizo oportunamente. ¿Fueron sobornadas las máximas autoridades del Tribunal Supremo Electoral de ese momento? Yo presenté acusaciones criminales contra el Tribunal Supremo Electoral, los llevé a juicio político, dije por qué los llevé a juicio político, presenté denuncia al Ministerio Público, en la Maxi, en el CNA y nunca obtuve respuesta. Por eso fue que me fui a la Comisión Interamericana a denunciar el retardo malicioso en la aplicación de justicia y que, por cierto, siempre lo voy a decir, se tardó 2 años en decirme la comisión de que no aceptaba eso porque no había demostrado cómo agoté internamente las acciones, pero sí lo demostramos. Si eso lo preparamos con abogados conocidísimos, René Dantomé, Maribel Espinosa, Jorge Calix, los 4 fuimos a presentar eso. Pero bueno, el retardo malicioso de aplicación de justicia también está en la Comisión Interamericana. ¿Qué piensa el público? Después de la pausa comercial tendremos la sección para que sus pensamientos, sus preguntas, sus disensos planteados con respeto a la dignidad humana, usted los expresa aquí en nuestro programa. Queda una
una respuesta pendiente. ¿Por qué hemos llegado a un momento en que prácticamente está paralizado el Congreso Nacional, que no pueden reunir ni los votos necesarios para hacer una mayoría simple? Es el desgaste, es la actitud del presidente del Congreso Nacional. Él denuncia que desde afuera se está generando todo un mecanismo para dañar su imagen y la del Congreso Nacional. Insisto con la pregunta, ¿o son los propios comportamientos de Luis Redondo que alejan a los diputados del Partido Salvador de Honduras y que ponen como en reserva a las otras bancadas como para apoyar las iniciativas y mociones que ahí se presentan? Atentos, que continuamos con el Frente a Frente después de estos consejos comerciales. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Mamá y yo juntos, cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. Gracias por compartir su opinión a través de @FrenteAFrenteHN. Honduras luchando comparte. El reto es recuperar el Estado de Derecho luego de 12 años de dictadura cachureca. Ya avanzan los trabajos, pero el compromiso es grande. Claudia comparte, el reto que tiene es luchar contra un sistema de corrupción que ha estado por años solo dañando al pueblo y con una bancada nacionalista que solo apaña todo tipo de actos de corrupción. Alberto Bermúdez comparte a través de Twitter, a diario se enfrenta a siempre buscar lo mejor para el pueblo. Enfrentarse a los delincuentes del Partido Nacional no es fácil y con la verdad el presidente Redondo les está poniendo un alto. Marce Moncada, uno de los retos que se tiene en el Congreso es poder lidiar con la oposición, ya que cualquier ley que se quiera dialogar, la oposición se opone a todo. Mana MD comparte, el mayor reto que tiene es derogar todas esas leyes que impiden la llegada de la Sisi, pero también es el legislar con el pensamiento puesto en Honduras y no en sus propios intereses o los intereses de Mel. Edgardo Mejía, el principal reto de Luis Redondo es no ser un achichincle de los poderes oscuros en Honduras, ni de los de izquierda ni de los de derecha. Debe presentar las leyes vitales y que quede demostrado quiénes están a favor de Honduras y quiénes en contra, que se caigan las máscaras. Sem H comparte, ratificar el protocolo facultativo de la CEDAW y aprobar la ley integral en contra de las violencias hacia las mujeres, integral y tal como le exigimos las mujeres. Reformar leyes para incluir la perspectiva de género como la de municipalidades y la ley orgánica de presupuestos. Continúe enviando sus comentarios a través de @FrenteAFrenteHN. Redes Sociales fue presentado por La Curazao. Mamá y yo juntos, cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. Me dice un televidente, ¿en dónde dice la Constitución que los diputados fueron electos para administrar recursos? Luis Redondo miente al querer justificar el asistencialismo y eso es grave. En la administración pública manejar recursos es algo delicado y sujeto a auditorías. Ya nos están verificando el artículo constitucional donde se permiten estas subvenciones y de la que se vale el Congreso Nacional históricamente para utilizar dineros públicos a través de los diputados y hacer cosas que le corresponden al Ejecutivo. O como en el pasado, embolsarse el dinero público. Y así muchos mensajes que los vamos a dar a conocer después de la pausa comercial, donde también tenemos muchas preguntas interesantes sobre los retos que tiene el Congreso Nacional y este problema de ahora, donde se les está dificultando inclusive no el quórum, sino las mayorías simples, no digamos calificadas, para aprobar iniciativas, reformas constitucionales, reformas de leyes secundarias y hasta mociones. Atentos. ¿Le molestan
mensajes como el de Marlon Lara, el diputado Marlon Lara, que ustedes ven en pantalla en este momento. Conozco a Luis Redondo hace mucho, pero al que conocía era falso, el real es el de ahora. Qué cinismo decir que no quise integrar comisiones cuando el año pasado me sacó de la Comisión de Finanzas, de la que era miembro alterno, por mi posición contra endeudamientos innecesarios. Sí, mire, no me molesta. Yo realmente estoy con más de 256 opiniones todos los días de todo tipo, solicitudes de todo tipo, y no puedo llevar al tema personal ese tipo de comentarios, sobre todo porque somos políticos. Usted recuerde antes, yo fui acusado por Salvador Narrala en el Ministerio Público, cuando teníamos el Partido Anticorrupción. Yo demandé, hice una demanda, gané la demanda, no recuperé un 5. Yo creo que soy de los pocos políticos o personas que no era política, que invirtió en la democracia y que perdió muchísimo dinero de su patrimonio porque creía y creo en la democracia, y lo he hecho no solo con mi tiempo, sino que también con mis propios recursos. Y mira eso, después de eso, a pesar de esa situación, a pesar de comentarios que eran realmente de otra forma, nosotros después fuimos los que promovimos que Salvador Narrala fuera el candidato de la Alianza del 2017. Él lo reconoce aquí en el gimnasio que estaba aquí cerca de este estudio, cuando él mencionaba que gracias a todo el trabajo, al lobby, a los consensos que se hacían, que no son consensos que se ven públicamente, que no se ponen en un voto, se hizo esa alianza, la misma del 2021. Entonces, si una persona que antes me llegó a acusar en el Ministerio Público, después yo trabajé con él, le ayudé en su partido Salvador de Honduras y lo demás, solo demuestra que aquí para mí no hay ningún tipo de rencor, lo que hay es avance. Si Marlon se quiere sumar a votar coherentemente y en favor del pueblo y no a través de posiciones políticas mezquinas, pues él está bienvenido para que pueda ser parte de eso. Sin embargo, le voy a decir sobre lo de las comisiones. Miren. ¿Qué artículo es? Le voy a mencionar. El artículo 205, numeral 37, es el que se utiliza para el tema de las subvenciones. Pero le voy a decir algo de Marlon. Yo le voy a pedir, tal vez en estudio, que pongan una nota que le mandé al jefe de bancada del Partido Liberal sobre ese comentario de Marlon. Yo les envié a ellos dos cosas recientemente, porque estamos en la época de la tecnología, yo soy ingeniero en sistemas, que me llenaran un formulario donde me ponían cuáles son todas las comisiones que querían integrar. Entonces, Renato, ¿qué hago yo si el tipo no lo llenó? No la quiso llenar, él pudo haberla llenado. Si no la llena, no lo pongo en ninguna comisión, aunque yo tengo facultades para poderlo colocar. La otra cosa es que casi no va a sesiones. Entonces, ¿qué puedo hacer con personas que no me van a aportar nada en alguna de las comisiones? Eso es por un lado. Por otro lado, no solamente se han creado nuevas comisiones, se han integrado a personas de todos los partidos políticos. Fíjese que por primera vez en toda la historia del Congreso Nacional, yo tengo integrado, hice esta infografía. Una infografía que también está por ahí. Hay 229 congresistas integrados en todas las comisiones del Congreso Nacional. Nosotros hemos creado 57 comisiones. Le voy a decir las nuevas. Comisión Anticorrupción. Antes nadie se atrevía a crear una comisión de esa. Hoy hay una comisión anticorrupción. Primero, yo decidí que la dirigiera Fátima Mena, extraordinaria en el tema de anticorrupción, que compartimos juntos en el Frente Parlamentario de Apoyo a la Maxi. Ahora este año con Yavés Avillón, que también es extraordinario en la lucha contra la corrupción, que combatimos también juntos desde el Frente Parlamentario de Apoyo a la Maxi, y así los cambios que van a venir cada año. Además de esas comisiones, lo voy a mencionar datos interesantes. Fíjense que el periodo pasado del Partido Liberal, de los 22 congresistas propietarios, tengo a 20 integrados en comisiones. Los 22 suplentes están todos integrados en comisiones, solo el Partido Liberal. Los demás es porque uno de ellos es el congresista y algunos otros porque no pueden, como por ejemplo, porque tienen algún tipo de permiso, en el caso de Beatriz Valle, tienen algún permiso como yo, Matthew, que está en salud, o Soto, que acaba de integrarse al Congreso, que estaba en Copeco. Entonces son situaciones que están ahí, que en realidad es crear noticias o opiniones que no son importantes ni para la agenda del país, sino que lo hacen simplemente por politiquería barata para mí. En esa línea, ¿verdad? Para seguir ahí, me preguntan si esa ley, que la Constitución habla de las subvenciones, si es necesario crear una ley para ver cómo va a otorgar esas subvenciones, así como se hizo, digamos, con el bono energético. ¿Verdad? Entonces, si existe esa ley, si la va a crear o cómo se está manejando. Uno. Dos,
En el caso, digamos, de las comisiones que usted menciona, y es una potestad que tiene la presidencia, como bien lo dice usted, para cambiar las comisiones, pero en el caso, digamos, de PCH, prácticamente expulsó a todos los del PCH de todas las comisiones, pero antes de hacer ese cambio, no era como necesario valorar esas comisiones, por ejemplo, el caso de Fátima Mena, ¿verdad? La Comisión Anticorrupción, como usted bien lo ha dicho, una banderada con usted en la lucha anticorrupción, y fue sacada así de tajo, fueron cortados los asistentes de PCH, ¿verdad? Y en el caso de Fátima, pues también se le ve como que hay, desde el Poder Judicial le quitaron a la magistrada que con una gran trayectoria en San Pedro Sula, pero digamos, ¿qué está pasando ahí? O sea, ¿hasta dónde? Si bien tiene la presidencia la discrecionalidad de las comisiones, ¿hasta dónde, digamos, en el caso del PCH no poder entender que es como una embestida contra sus propios compañeros de partido con los que usted armó? O sea, ¿sigue siendo PCH usted o se está yendo a libre, como dicen sus otros amigos? Voy a tratar de responder porque hay varias preguntas de las que quedaron antes y voy a tratar de responder. Voy a hacerla desde ahorita con esta y después voy a ir para las anteriores. Mire, el PCH fue la única bancada que tuvo a los 22 diputados, 21, porque yo no podía estar en comisiones, en diferentes comisiones. En la actualidad del Partido Salvador de Honduras, hay 8 congresistas propietarios que están en comisiones y están 10 suplentes en comisiones. Usted hace referencia a Fátima. Fátima es una persona madura y seguro va a entender que ahora está Yahvé Sabión, un compañero con el que hemos estado en la lucha. Fátima fue presidenta del Frente Parlamentario de Apoyo a la Maxi, después Yahvé Sabión fue presidente del Frente Parlamentario, pero nadie cuestiona eso porque son cambios que se dan. Es normal dentro del Congreso que se hagan cambios en esto. Que antes las comisiones, en los periodos pasados, se las daban a personas porque con eso mantenían el control de las comisiones, es diferente. Aquí el reto nuestro es crear las comisiones, rotar a los congresistas que participen y que hayan varias características. La primera, integración de todos los partidos políticos, en todas las comisiones. En cada comisión hay al menos un representante de cada partido político. No es fácil hacer eso. Además de esto, que algunos de estos que han solicitado ser parte de comisiones tienen algún tipo de expertise. Por eso es que se le da esta opción. En el caso de colaboradores, miren, yo lo voy a hablar en términos generales porque por respeto a los colaboradores de una empresa, de un negocio, de una institución, no me gusta referirme a nombres. Pero el año pasado, cuando yo llegué al Congreso, cuando llegué al Congreso Nacional, mandé a citar a todos los empleados. No me llegaron más de 200 de los que habían. Y los tableamos. No llegaban, no marcaban. Dejamos de pagarles y aparecieron como 30, 40. Uno de ellos tenía 15 años y le preguntamos, ¿usted con quién trabaja? ¿Qué hace? Ya sabíamos nosotros. Mire, yo soy chofer de Osvaldo Ramos Soto. Ah, pero Osvaldo ya no es diputado. Sí, pero es que fíjese que él nunca me quiso como chofer. ¿Y desde cuándo está usted de chofer? Desde el año tal. Y le pagaban y no pasaba nada. Empecé a hacer liquidaciones con audiencias de descargo, como es el procedimiento, para cada una de estas personas y se les pagaron sus prestaciones a esas personas. Hoy, el año pasado, empecé a revisar de todos los partidos políticos. Y cuando revisamos personas que tenían 22 días de no ir a trabajar, personas que cuando salían del Congreso, es que a mí quien me manda es mi diputada y aquí yo puedo salir cuando yo quiera, cuando hay un procedimiento interno, como aquí usted no va a dejar que un periodista se vaya sin un permiso, sin una asignación, es normal. Entonces, si nosotros queremos predicar y decir que somos anticorrupción y queremos predicar con el ejemplo, tenemos que verlo en casa. Mire, si usted que me está viendo quiere hacer un cambio en su vida, quiere poner orden en su vida, empiece por su cuarto, ponga orden en su cuarto primero y después ponga orden en el resto de las cosas. Entonces, ¿qué pasa acá? Tengo que poner orden y ¿sabe qué hicimos? No los despedimos, a muchos de ellos. Les renovamos el contrato por un periodo de meses y volvieron a hacer lo mismo. Ahí está la documentación, ahí están las audiencias de descargo, ahí están las posibilidades que podían hacer. Sin embargo, le voy a contar algo. Yo me volví a reunir con algunos de estos congresistas y les dije, mire, yo les puedo ayudar a la gente que salió por eso. Si se comprometen, les puedo ayudar a colocarlas en otro lugar, pero aquí en este Congreso no. Porque los malos ejemplos me contaminan al resto de las personas y después vienen otros diputados y dicen, pero ¿por qué le das a ellos permiso y a los otros no les das permiso? Entonces establezcamos en el contrato eso.
Esas son las situaciones que no se dicen. Para mí es incómodo hablar de esto porque son colaboradores que en algún momento pudieron aportar cosas en beneficio. Yo he sacado la conclusión que esas características del Congreso en los últimos meses, esa cotidianidad del Congreso en los últimos meses, donde se cuestiona al presidente por sus comportamientos en el Congreso, nos está ganando la batalla de las preguntas aquí también, cuando sabemos que hay otras temáticas de fondo en el Congreso, pero también es como un llamado de atención. Por supuesto. Es un llamado de atención hacia usted. Bueno, Luis Redondo afirma que lo que quiere es poner orden, pero los diputados de su partido y de la oposición tienen otro tipo de visión de lo que está pasando con Luis Redondo. Que el Luis Redondo de hoy es el verdadero Luis Redondo, no el Luis Redondo opositor de hace algunos años en el Congreso. ¿Sabe qué pasa, Renato? Que si usted es mi amigo y usted espera que porque somos amigos yo lo voy a beneficiar a usted más que a los demás, se equivoca. Porque yo ahí no soy el presidente de una bancada, ni miembro de una bancada. Yo tengo 127, además de mí. Son 128 personas. Y si yo vengo, me parcializo o favorezco más a determinado grupo, me va a generar ingobernabilidad con el resto. Ok, pasemos a otras cosas que son también importantes. ¿Por qué ha llegado a este momento Luis Redondo, que muchas veces no cuenta ni con la mayoría simples para dinamizar el proceso legislativo en el Congreso? Qué bueno que me pregunta porque se conecta con la pregunta pendiente. Es que es prácticamente la misma pregunta. Anterior, por una razón. Miren, le voy a dar datos. Por eso le dejo copia ahí por si lo necesita después y después le voy a dar copia también a usted, Alex, de esto. Nosotros, le voy a hablar del año pasado, 57 sesiones. De esas 57 sesiones, 695 horas de sesión. Un promedio de 12 horas diarias por sesión. 12.319 participaciones dando el uso de la palabra. Muchas veces el uso de la palabra para cosas que no deberían de ser, porque no son del tema en cuestión. Y los dejamos hablar, y los dejamos hablar. Y pasan las horas, y llega la noche, y después se cuestiona que estamos aprobando la noche. Pero nadie dice que antes no se le daba la palabra a todos los congresistas. Hoy se les da. Hoy tengo un problema grandísimo, que hay congresistas que le doy la palabra tal vez a 10, a 20, y los demás se resienten porque no les dimos la palabra a ellos para que pudieran participar. Pasan ese tipo de cosas porque somos humanos. Y le voy a mencionar otro. Se han presentado 927 proyectos en el Congreso Nacional. De esos proyectos se han creado también 27 comisiones especiales, más 29 ordinarias. Se han hecho 96 audiencias públicas, 482 reuniones de comisiones ordinarias, 1.242 horas que no se ven fuera de las sesiones. Esas 1.242 horas representan 124 días de trabajo en un promedio de 10 horas diarias, que son sesiones. Le voy a mencionar ahora. Usted me habla de la agenda del Congreso. Yo le digo, Renato, estamos trabajando en un montón de reuniones de socialización que ahí están publicadas en nuestras redes. Hoy, mientras yo estoy hablando aquí, en este momento, está por comenzar en unos minutos, en 35 minutos, las audiencias públicas que estamos televisando de todas las participaciones para la aprobación o socialización de la Ley de Justicia Tributaria. Es público. Antes no se hacía eso. A mí me hubiera encantado que se hiciera público, por ejemplo, cuando se estaba discutiendo el Código Penal y el COEP anterior presentó una nota que yo la tengo, donde pidió que se eliminaran los delitos de receptación y lavado de activos del Código Penal. Y lo eliminaron. Por eso no hay tipos penales de receptación y lavado de activos. Y en la nota que mandó no hay ninguna aseveración ni ninguna recomendación de por qué eliminarlos. Yo me sorprendí cuando vi esa nota. Una nota que cuando la pedí a la Corte, al Congreso, utilizando el mecanismo de solicitud de información, la ocultaron de la Corte anterior. Pero la logré conseguir de Congreso. Entonces, cuando nosotros hacemos este tipo de sesiones, cuando nosotros tenemos más de 3.500 visitas de ciudadanos de diferentes partes, cuando nosotros aprobamos 153 decretos aprobados el año pasado, más de 200 a la fecha, cuando llevamos más de 50 decretos aprobados por unanimidad, cuando nunca antes se habían aprobado tantos decretos por unanimidad, solo le dice una situación. Allá hay consensos. Y le digo lo siguiente, sin pagar un tan solo 5. Nadie me ha dicho en ningún medio de comunicación ni nada de que nosotros le elegimos una Corte Suprema, y no es crítica, que nosotros elegimos una Corte Suprema sin pagar un tan solo 5.
No lo hemos pagado y no lo vamos a pagar. Además de eso, miremos los hechos de Nueva York. Miremos los hechos de Nueva York. Hoy se presentaron pruebas de donde se pagó para elegir a la Corte Suprema de Justicia por la administración pasada para que representara intereses del narcotráfico. ¿Pasó o no? Por supuesto. Uno de los miembros que estaba en la comisión que se encargó de hacer el dictamen del Código Penal para eliminar los tipos penales de receptación de lavado de activos, solo su bufete, porque hay quienes utilizan sus bufetes para demandar al país, utilizando el poder y las influencias que tienen y los pagos que hacen para ganarle demandas y saquear al pueblo. Solo del bufete de esa persona, más de 40 personas, entre ellos narcotraficantes, librados de los delitos de receptación y lavado de activos. Esas cosas hay que decirlas. Alex. Sí, sobre el tema de la agenda legislativa, hay temas muy importantes como abordar los temas de las reformas y derogación de leyes que pide Naciones Unidas para que venga la MAXI, se instale con toda la seguridad, la CICI, perdón, con toda la seguridad jurídica. ¿Cuándo se van a agendar esas reformas que son necesarias? Qué buena pregunta, Alex, y le voy a decir por qué. Desde que cuando yo llegué al Congreso Nacional, creía que iba a ser fácil todo. Estoy hablando del 2014. Creí que nosotros íbamos a hacer con nuestras posiciones morales y de lucha cambios. Voy a decir que hicimos en 8 años. Nada. En 8 años el Partido Nacional a nosotros nos aprobó 7 decretos. En 8 años. ¿Sabes cuánto les aprobé yo a ellos el año pasado? En un año, 9 decretos. Ellos en 8, 7. ¿Qué hice? Empecé a anotar todos aquellos decretos que me llamaban la atención. Este lo voy a apuntar, este lo voy a apuntar. Porque, por ejemplo, en el momento sabíamos y escuchaba a los demás congresistas que decían, este es para tal acto de corrupción, este es por el tema de Federratas, este lo están haciendo porque hay una investigación de la MAXI y necesitan ellos fraguar tal cosa, como por ejemplo la red de diputados, cuando vino el pacto de impunidad, que ese sí fue un pacto de impunidad, y hicieron dentro de la aprobación del presupuesto un articulado que estuvo esperando una jueza de la Corte para después dejar en libertad a los caballeros estos que estaban en la red de diputados, que eso solo era la punta de la madeja. Decía Jiménez Mayor, solo hay que seguir la ruta del dinero. ¿Pero cuándo se va a agendar? Entonces, está agendado algunas. Fíjense que agendamos una que era crucial, contundente. La aprobamos y no la han querido ejecutar del Tribunal Superior de Cuentas, cuando deberían de mandar todos los expedientes para que la UFERCO haga lo que debe de hacer. Es decir, nosotros estamos haciendo cosas para que nuestros operadores de justicia actuales, como en el caso de UFERCO, puedan hacer su trabajo. Hemos hecho, por ejemplo, tenemos la agenda del 116. El 116, yo le quiero anunciar que ya tengo los votos para derogar el 116, que es el fondo departamental, con el cual se van a poder hacer un montón de investigaciones y que ojalá que después no digan que es persecución política. Ojalá que no lo digan. Para eso necesita mayoría simple. Para eso necesitamos tener los votos necesarios, me voy a quedar hasta ahí, para poder hacerlo ya los tengo. Por ejemplo, el 57 y el 93, que es el de receptación y lavado de activos, ¿quién presentó esos decretos? Los presenté yo. ¿Y por qué no los hemos derogado los decretos? Porque había que conseguir los votos. ¿Sabe por qué? Porque ahí hay gente todavía que estaba con temor de que al derogarlos y volver a la normativa que estaba antes, los van a perseguir. Esa es la realidad. ¿Qué había que hacer? Lo que no se ve, Renato, Telma, Alex. Empezar a hablar tras, no en la sesión, empezar a hacer consensos, empezar a buscar los votos, empezar a explicar cosas como esta. Si Honduras hoy no hace la derogación y la reforma del 93 y también del 57, Honduras va a pasar igual que Costa Rica ahorita a la lista gris. Pero por lo de Gafi. Con esos problemas de consenso que está teniendo en el Congreso Nacional, ¿va a terminar este año y no se van a aprobar esas reformas que son necesarias para el CICI? Entonces va a pasar un año y se van a necesitar entonces seguir dialogando con las fuerzas políticas, pero se está dilatando el Dígame proceso. Un decreto en el que yo haya tenido problemas de consenso públicamente. Uno, dígame. ¿Por qué no se ha logrado ratificar, digamos, la derogación de las sedes? Es una reforma constitucional. Falta la ratificación ahora. Si logró obtener el consenso para derogar la ley, ¿verdad? ¿Qué está pasando ahora que traba que no se logra esa ratificación plena, ¿verdad? Con las demandas internacionales que tenemos interpuesto por eso. Y lo otro es, usted dice, bueno, logra los consensos, ¿verdad? En leyes para pavimentar una carretera, para abrir un centro de salud. Y si vamos a esos consensos mínimos de los 65, ¿por qué en el caso, digamos, de las mujeres no se ha aprobado la ley de la casa de refugio, la ley de la violencia integral
y las otras leyes que menciona, digamos, en su informe la Comisión Interamericana. Si vamos a los consensos, simple mayoría, están matando a las mujeres en este país cada 20 horas, entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué tiene trabada? En esas cosas de mayoría simple, pero en las de mayoría calificada, como las relacionadas, digamos, con los temas anticorrupción, ¿qué está trabando la agenda ahí al presidente del Congreso? ¿Por qué no arranca? ¿Verdad? ¿Por qué no vemos que son los temas de país? No estamos avanzando hacia esos temas de país. ¿Qué fuerzas están jugando ahí que le impiden a Luis y su buena voluntad de empujar esa agenda? Nosotros, Telma, Alex, Renato, todo el auditorio de Honduras que nos ve, cuando vamos a aprobar decretos, solo para un decreto, yo tuve de alguien de fuera de Honduras 27 llamadas en uno de mis teléfonos, 22 llamadas en el otro teléfono, para pedir que nosotros paráramos ese decreto. Y nosotros actuamos con dignidad y con autodeterminación para poder, ya tenía los votos, para poder aprobarlo. Eso existe. Y desde entonces ya no volvió a pasar. Porque ahí sentamos un precedente, que se respeten las decisiones que nosotros tomamos como poder del Estado, como hondureños, sin que haya algún tipo de incidencia. Por ejemplo, no hay nada que lo pare. En realidad no hay nada trabado. Hay una estrategia legislativa que obviamente, no voy a mencionar detalles, pero voy a hablar de sedes. El tema de las sedes, hay, por ejemplo, una parte, no todos, ¿los votos para las sedes están? Sí están. Hay una parte de diputados o congresistas, porque yo he querido cambiar la parte de diputados que estaba estigmatizada por congresistas para ayudar a los mismos diputados a que ya no sean vistos como antes. Los mismos diputados me lo han agradecido de todas las bancadas, que ya no los ven como antes, porque antes se pagaba y se hacía corrupción ahí. Hay una estrategia para eso, Telma, y la estrategia se debe a acciones en el exterior que han ocurrido con referencia a ese tema, a un tema de un ordenamiento jurídico inconstitucional que no da valor ni razón de ser a las sedes y que se aprovecharon algunas estructuras para quererlo meter y que ya fueron derogadas. Pero hay un timing, hay un momento. Nosotros podemos ratificar en todo este tiempo. Nosotros no tenemos prisa porque la razón de ser de la sede ya no existe. Que puedan hacer arbitrajes y solicitudes, que hagan todo. Ya la presidenta anunció la posición que iba a hacer desde el Ejecutivo en cuanto a eso, que nosotros apoyamos porque sí hay una estrategia y esa estrategia es algo que no se puede develar porque son temas de seguridad nacional. Eso en primer lugar. Por ejemplo, no podría ni siquiera promocionarse. Yo le digo eso, es un delito inclusive, permitir la promoción de temas de sedes. ¿Pero qué estrategia puede ser, Luis? ¿Acaso es temor a ese monto de perder ese juicio de 10.000 millones de dólares que dicen tendríamos que pagarle a esta gente? Se lo voy a responder así, igual que la estrategia de Uferco, que le expliqué. Igualito. ¿Sabe qué pide un grupo de diputados ahí? Pero ¿por qué no hacemos, por qué nosotros no el Ejecutivo, por qué no ofrece una opción para que algunas de las que están trabajando en este momento puedan pasarse a un régimen? Claro que sí, aprobemos la ley de justicia tributaria donde se van a crear los regímenes y se van a poder pasar a esos regímenes. Por supuesto que sí. Por supuesto que está la opción para que puedan pasar. Entonces, hay momentos. Cuando eso pasa, van a poder haber cierta migración hacia ese sentido. Pero eso es promesa incumplida, porque el Ejecutivo y el Legislativo celebraron aquí cuando se derogaron las sedes, sabiendo que en la siguiente legislatura o subsiguiente, como dice la Constitución, se iba a ratificar. Y eso no se ha visto hasta el momento. ¿Sabe qué pasa? ¿Es por la ausencia de los votos suficientes, Luis? No, Renato, ¿sabe qué pasa? Que nos acostumbramos nosotros, nos acostumbraron a ver que una semana antes de la legislatura pasada metían un decreto y a la semana siguiente, que solo cambiaba la fecha de inicio de otra legislatura, y lo ratificaban. No hay prisa. Todo tiene una estrategia. Y le voy a decir cuándo lo voy a explicar yo la estrategia públicamente. Cuando se haga. Así como hoy le puedo explicar con la libertad lo de Uferco, que antes no lo había dicho. Cuando usted mismo criticó la decisión de poder haberle dado facultades a la Uferco hasta que se eligiera un nuevo fiscal, yo no le dije por qué. Pero sí, me acuerdo que le dije a uno de las personas que trabaja con usted, fuera de cámaras, la razón por qué le hicimos. Yo se lo puedo compartir, fuera de cámaras, pero es una estrategia que se está desarrollando en este sentido y hay que saber hacerlo. No hay que actuar a la carrera como se actuaba antes, porque aquí hay varias cosas que hay que hacer. Sobre el tema de transparencia, el Consejo Nacional Anticorrupción planteó una preocupación respecto a
señalamientos de opacidad por parte del Congreso Nacional, por ejemplo, denegatorias de solicitudes de información. En el caso particular, yo he hecho algunas solicitudes, eso se lo planteaba Renato, que iba a aprovechar la oportunidad. Por ejemplo, han sido 7 denegatorias de solicitudes de información. La última tiene que ver con una solicitud de los contratos de los planes dentales, de salud dental de los diputados, y no se entregó. Entonces, si en esos aspectos que por oficio deberían de estar publicados, no se entrega, no se está cayendo en la misma opacidad que usted criticaba del Congreso anterior. Claro, si no se publican, por supuesto. Miren, le voy a decir qué está pasando aquí. Con respecto a lo que mencionaba el CNA, que usted menciona, nosotros por primera vez se sacó 100% en lo que la ley establece en Honduras en materia de transparencia. Eso no mide la transparencia. No, permítame. A través del Instituto de Acceso a la Información Pública, en los dos consecutivamente. Ahora, eso no mide la transparencia. Pero tampoco el CNA la mide. Sin embargo, nosotros estamos haciendo todo miren, lo voy a decir tal cual es. Nosotros estamos haciendo toda una estructura tan grande de transparencia que yo le invito a que le dé el tiempo a esto. Y después voy a retomar un poco. Nosotros hoy estamos publicando cuando se abre la asistencia al Congreso con los nombres y apellidos de los que están sentados ahí. Antes eso no se hacía. Hoy nosotros somos el único Congreso en el mundo, porque nos lo dijeron ahorita, que tengo en capacitación a más de 10 personas con unas capacitaciones, porque yo creo mucho en eso, en la carrera del funcionario público legislativo que estamos trabajando, en formación. Y nos dicen allá en España y todos estos congresos, que estamos publicando cada vez que vota un diputado. Ponemos la foto del diputado que está sentado. Si usted, televidente, ve en las páginas del Congreso la foto del diputado en color verde es que votó a favor. Si ve la foto del diputado en color rojo es que votó en contra. Si la ven amarillo es que se abstuvo. Y si ven negro es porque no votó y es una obligación que tiene que votar. Eso es transparencia. Dígame antes dónde se miraba eso. No se miraba. Ahora sí está. Ahora, pero se pidieron las asistencias de los diputados, tampoco se entregaron. Es que está pasando algo. Por supuesto que van a entregar todas desde el primer día. Porque se han hecho todo y se ha documentado todo, se ha digitalizado. Le voy a decir qué ocurrió. Y tengo que ser franco con esto. Había una embajada que estuvo pidiéndole posiciones a los congresos anteriores, donde les decía, pidan de que nosotros seamos parte de la Organización Mundial de la Salud. A cambio de eso, le habían ofrecido a los congresos anteriores una donación de $700,000. Esa donación, yo hice un acuerdo, y con esa donación iba a comprar los servidores. Usted sabe el servidor que hay que poner solo para subir toda esa información, porque vamos a subir documentos, porque hay unos programas y hay unas cosas, porque en el Congreso no había nada, esto no lo he dicho. Ya, esta parte, encontramos saqueado todo. No había libros contables, no había estado financiero, 48 computadoras saqueadas, formateados los discos. Algunas le sacaron los discos, Alex. Algunas máquinas le sacaron, le extrayeron los discos. Yo encontré los discos con el prompt de DOS. Yo creo que hay gente que me está escuchando que ni sabe qué es eso. Es la pantalla negra con una letra C, ese prompt de DOS, así encontré las computadoras. Entonces, ocupa un servidor desde su gestión, que Luis, cuesta... ya lo puede hacer público. No, porque ocupa un servidor que cuesta más de $22,000. Y comprar ese servidor que cuesta más de $22,000, Telma, mire, por eso vamos a cambiar la ley de contratación del Estado. Solo le anuncio, en junio nosotros salimos a reunirnos directamente con la gente de Apple para poder comprar los equipos, pero esta vez va a ser con nuestros fondos, con los fondos que nosotros ahorramos del presupuesto, que es algo también histórico que nunca se había hecho, y ahí se va a subir toda la información absolutamente. En el caso de los planes dentales que usted menciona, hay un seguro en el Congreso Nacional que está en proceso de licitación. Cuando ese seguro del Congreso Nacional que está en proceso de licitación quede firme, usted va a tener esa información. Ok. Han llegado muchas y buenas participaciones del público. Gustavo Solórzano, directivo del COEP, me dice, COEP nunca ha pedido la eliminación de los delitos de lavado de activos y receptación. Todo lo contrario, recomendamos que en esos delitos existía un problema porque no se establecía el bien jurídico a tutelar, como lo es, por ejemplo, en el caso de los delitos contra la vida, el bien jurídico tutelado es la vida. Y de ahí surgen los delitos de homicidio, asesinato, etc. Lo único que el COEP insistió que debía eliminarse y es público por no contar aún con los mecanismos es la figura de la responsabilidad jurídica. Un ciudadano que se pregunta ¿por qué no ratifican ese tratado que firmó Juan Orlando Hernández con Daniel Ortega en el Golfo de Fonseca, que le garantiza a Honduras el cumplimiento pleno y total de lo que es ya la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya?
Y así, mensajes como el de Gustavo León Gómez: la inversión busca certeza jurídica, estabilidad fiscal y viabilidad financiera que permita garantizar retornos sobre la inversión. Entre más continuidad tengan políticas públicas del Estado sin depender de impulsos políticos o ideológicos de gobiernos, más atractivo es un país. Bueno, interesantes preguntas que se las voy a formular inmediatamente después de la pausa comercial, en la que también estará Lucecita Madrid con la lectura de los mensajes del público que están llegando en centenares aquí a Frente. Redes sociales es presentado por La Curazao. Mamá y yo juntos, cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. Gracias por compartir sus opiniones a través de nuestras redes sociales y a través de nuestro WhatsApp. Doy lectura en este momento al mensaje de Samir Molina. Renato, es importante que el Congreso agende leyes de trascendencia. Sigue engavetada el proyecto de Código Procesal Laboral. Eso no les importa. Pero sí han aprobado amnistía política, liberando delincuentes de la cárcel, han otorgado dinero a diputados, lo que antes el mismo Luis Redondo criticaba. Ahora él lo hace a falta de liderazgo para mantener votos para la familia Zelaya. Pero hasta ahora no se ha aprobado ninguna ley que pueda decir que ha impactado en un cambio positivo para la sociedad hondureña. Le falta mucha integridad a Luis Redondo. Lo que dice no es conforme con lo que hace. Saludos. Continuamos con más de sus mensajes a través de nuestra cuenta de WhatsApp. ¿Por qué no se ha podido ratificar la Junta Directiva del Congreso? Incluso la Comisión para la Instalación de la Sisi lo solicitó. Más mensajes a través de WhatsApp. No tienen $22,000 para el servidor que tanto necesitan, pero sí tienen millones de lempiras para las subvenciones de los diputados. No hay coherencia, comparte nuestro televidente. Felicito a Luis Redondo, siga su línea de pensamiento contra la corrupción que tanto daño le ha hecho a nuestro país. Vamos a continuar con mensajes en Twitter. José Alfredo Varela comparte: el presidente del Congreso debe trabajar en recuperar la confianza, ya que en años anteriores ese Congreso era la viva cueva de crimen organizado y tráfico de influencias. Melanie Pineda comparte: la corrupción que hay por parte de los cachurecos y todos los que están en contra de las nuevas leyes, ese es el gran reto. Denis Gómez: salir de la calificación internacional de transparencia legislativa de opaco y cerrado. Clay Medrano comparte: buenos días, Renato, el primer reto que tiene el presidente del Congreso Nacional es controlar la BN para que no se opongan ante las nuevas leyes que beneficien al país. José Luis Ponce comparte: la legitimidad. Marlon Galante: cambiar las reformas que hicieron los cachurecos para beneficiarse. Pensamiento libertario: en realidad hay un montón de retos, algunos ya se han cumplido, entre ellos volver a un Estado de Derecho, eliminaron muchas leyes nefastas, las sedes, por ejemplo, así avanza la refundación. Otro reto es terminar de desarticular la narcodictadura. Nos vamos a una breve pausa, ya continuamos con más aquí en Frente a Frente. Redes sociales fue presentado por La Curazao. Mamá y yo juntos, cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. Miren, este es el artículo constitucional de las subvenciones, el 205. Aquí está el 205. 205. Ahora voy a buscar el numeral 37. El numeral 37 que dice: establecer mediante una ley los casos en que proceda el otorgamiento de subsidios y subvenciones con fines de utilidad pública o como instrumento de desarrollo económico y social. Ese es el numeral 37. El tratado del Bicentenario con Nicaragua, porque ya nos queda poco tiempo. ¿Qué pasa que el Congreso no ratifica? Bueno, le comento lo siguiente. Primero, hay que tener sobre la mesa el contexto. El tratado fue firmado por una persona que hoy está esperando ser judicializada por narcotráfico. Ponga eso en el contexto. Segunda cosa. También en el lugar hay una participación de El Salvador. Y ese tema
que lo debe de llevar el Poder Ejecutivo y lo lleva como política exterior del Poder Ejecutivo es algo que se está viendo en este momento por el Poder Ejecutivo. Nosotros lo que haremos es que si llega algo al Congreso Nacional, ya haremos la parte que nos corresponde constitucionalmente. Con respecto a Ustedes tienen ese tratado, ¿no? Como Poder Legislativo. Va a tener que llegar al Congreso Nacional. No lo tienen todavía. El que firmó Juan Orlando y Daniel Ortega. Es que se mandó al Congreso Nacional la vez pasada algo sobre eso y hay algunas cosas que se tienen que revisar por el Poder Ejecutivo actualmente porque también hay una parte que tiene que ver con El Salvador. Entonces hay que revisar las cosas bien. Bueno, pero si era este país el que prácticamente decía que no teníamos salida al Pacífico, sabiendo la sentencia de La Haya. Viene Nicaragua, que no reconocía frontera con Honduras en ese lado, y dice, ustedes sí tienen frontera con nosotros. Y nos garantizan esa salida que ya lo había dicho La Haya. Es decir, los intereses del Salvador son los intereses del Salvador y nuestros intereses, ¿por qué no los demuestra el Congreso ratificando ese tratado? Siempre me he hecho esta pregunta. Es está hablando de nacional. revisar lo firmado. Es que, exactamente. ¿Cómo se revisa lo? Es que tiene que mandarlo, ya que sea la Secretaría de Relaciones Exteriores que nos mande a nosotros lo que corresponde y a nosotros lo miraremos en su momento. Entonces, eso va a ser así. Quiero referirme a algo que pasó antes, Renato, porque pero si no estas cosas quedan... de soberanía nacional. ¿Perdón? Luis. El tratado ese es una acción de soberanía nacional. Sí, pero... O sea, no depende tanto de lo que yo le pueda dar el gusto a El Salvador, si es una sentencia firme, y El Salvador lo que ha querido es quitarnos la salida al mar Pacífico, que por sentencia de La Haya nos corresponde. Es que en realidad, como dije antes, el tema de política exterior, y eso nos lo tiene que mandar la Secretaría de Relaciones Exteriores, nosotros no podemos intervenir directamente, tenemos que esperar a que nos lo manden. Es como ahora, en la gran situación de emergencia casi sanitaria que hay, por una situación que está pasando de Guatemala, que se tira un montón de basura y que llega hasta Omoa, nosotros no podemos intervenir directamente, pero sí hay pláticas de congresistas que están viendo este tema. En cuanto a lo de El Salvador y lo de Nicaragua, también ya hay congresistas que se han sentado para ver este tema y nuestra obligación es esperar que nos venga a nosotros. Ahora, mire, yo me quería referir a algo porque si no estas cosas se quedan y hay que decirles. Sí existe una carta del COEP. Yo tengo esa carta del COEP donde se solicitó la eliminación de los delitos de lavado de activos. Se solicitó un montón de cosas en la reforma del Código Penal, cuando se le mandó a la comisión. Y lo que vamos a hacer es que cuando se haga el informe que está preparando la Comisión Especial, ahí se van a dar a conocer toda esa documentación para que el pueblo hondureño conozca eso. Por cierto, hay un recurso de inconstitucionalidad también presentado contra el Código Penal. Ya nos mandó a pedir a nosotros la Corte Suprema de Justicia el proceso que es parte de lo que nosotros hacemos del Congreso Nacional para responder cómo fue aprobado. A raíz de lo que usted está diciendo, me está escribiendo en este momento Armando Urtecho, que es el director ejecutivo del COEP, y dice Armando, nunca el COEP ha pedido la eliminación de los delitos de lavado de activos y receptación. Todo lo contrario, recomendamos que en esos delitos existía un problema porque no se establecía el bien jurídico tutelar. Lo único que el COEP insistió en que debía eliminarse y es público por no contar aún con los mecanismos de la figura de responsabilidad jurídica. Bueno, Renato, le voy a mencionar algo. Le enviaremos al presidente del Congreso las notas y oficios sobre el Código Penal. Le quiero decir algo sobre eso. Cuando se haga el informe por la comisión, ahí van a ver esa nota. Pero también, nunca nadie dijo nada después de que se eliminaron. ¿Por qué nadie dijo nada? Tuvimos que llegar nosotros para agendarlo. ¿Por qué se quedaron callados? Porque fueron la parte que lo solicitó y eso se va a ver en el informe. Ahora, le quiero mencionar otra cosa, miren, es que una cosa son lo que se dice y otra cosa son los hechos. Entonces yo no me atrevería a decir una cosa aquí si no tuviera el fundamento para decirlo. O sea, yo no juego con este tipo de situaciones. Pero lo voy a invitar a quien quiera el COEP cuando se empiece con el informe de cómo se aprobó o cómo se dio por aprobado el Código Penal. ¿Y qué se hizo ahí? Se eliminaron varias cosas. Se eliminaron los delitos de receptación de lavado de activos del Código Penal. No hay tipos penales para la persona jurídica. Y se pusieron en las disposiciones transitorias eliminar de la Ley Especial de Lavado de Activos. Y nadie ha dicho nada. Ahora, en diciembre, cuando hubo una evaluación el año pasado, yo me comprometí con el enviado del Estado de Honduras para que pusiera en la agenda y que Honduras no fuera calificada dentro de la lista gris de paraísos fiscales como acaba de ser Costa Rica, de que iba a haber un compromiso que antes de finalizado el primer semestre de este año se iba a aprobar. La próxima evaluación es ahorita, a finales de mayo. Yo tengo, antes de finalizar mayo, tengo que derogar eso. Y por cierto, invito a todos los congresistas a que den su voto a favor porque eso lo vamos a agendar y lo vamos a derogar. Lo que pasa es que aquí hay una reforma que hay que hacer ahí al momento de hacer esa derogación. El periodista Carlos Martínez
Si tiene consensos, ¿qué proyecto de peso se va a aprobar hoy? ¿Hay algún proyecto para aprobarse hoy? Hay varios proyectos, Renato, que son de peso. Ayer estuve reunido con gente del Colprosuma que tiene una situación ahí con unas reformas. Tenemos que ver algunos temas de seguridad. Hoy tenemos una reunión a las 2 de la tarde para poder establecer la agenda que se va a dar a conocer oportunamente, porque además vamos a dar a conocer la agenda que se va a llevar a cabo desde esta semana hasta finales de mayo. Bueno, la semana pasada directivos del Congreso, de la Junta Directiva, decían, digamos, que la agenda la construye usted y el secretario y que no la Junta Directiva, y que se la dan casi ya para iniciar la sesión. ¿Es así, o qué nivel de participación tiene la Junta Directiva en la construcción de estas agendas para los consensos que usted necesita? La Junta Directiva tiene funciones específicas que están enmarcadas en la Ley Orgánica. La Ley Orgánica establece que la agenda del Congreso Nacional la establece su servidor, y así es como se va haciendo y se ha hecho. Cuando se establecen proyectos de decreto, que son cualquier cantidad de proyectos de decreto que están en dictamen, algunos están en proceso, como la Ley de Justicia Tributaria, entre otros. Cuando se hace esa agenda, nosotros lo que hacemos es que empezamos a socializar públicamente y llevamos y construimos la agenda dependiendo de dos cosas. Número uno, que el día de la derogación estén los miembros de la comisión o el presidente de la comisión que dictaminó ese proyecto. Muchas veces yo he tenido que sacar de agenda un proyecto porque la titular de la comisión no está. Entonces hay varias variables que hay que ver ahí. Y el COEP reacciona de nuevo, que enseñe la carta. Nunca hemos pedido eso. Por supuesto. Quien ha querido eliminar el lavado de activos es el actual Congreso Nacional, derogando el decreto 93-2021, y se lo advertimos a varios diputados. Puede preguntarle a Maribel Espinosa y Fátima Mena. Nosotros siempre hemos abogado porque Honduras sea estricta en esos delitos. Que no espere y que muestre la carta. Sí, no, claro que vamos a hacerlo con el informe que se va a hacer de la Comisión Especial. Y además de eso, es cierto, el tema del 93 y el 57, que yo mismo los presenté, eso va a ser una acción que se va a derogar. Si no regresamos, muchas gracias, presidente del Congreso, Luis Redondo. Espero que no sea la primera ni la última vez, que esté más seguido aquí rindiendo cuentas a la población. Solamente decirle al pueblo hondureño que nosotros, el Congreso Nacional tiene unas columnas, y las columnas que se establecieron es para que abajo esté el pueblo y arriba estemos nosotros legislando. Pues yo invito a todo el pueblo hondureño que cuando vayamos a aprobar la Ley de Justicia Tributaria, nos acompañen en los bajos del Congreso Nacional para que vean cómo nosotros, los congresistas, vamos a acabar con la corrupción que se ha hecho en los tributos del país. No más corrupción tributaria en Honduras.